Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. A 11 días del mes de mayo, en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, damos inicio al acto en el cual se hará la entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba al doctor arquitecto Joaquín Sabaté Bell. Preside este acto el doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira, vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo acompañan en el estrado la señora decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, arquitecta Mariela Marquicio. El señor vicedecano de la Facultad, arquitecto Guillermo Holguín. La profesora doctora Cecilia Marengo, profesora titular de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y directora del doctorado en Arquitectura. Se encuentran presentes el señor ex vicerrector de esta casa, arquitecto Carlos Feretti, decanos, vicedecanos, secretarios rectorales y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. Representantes del colegio profesional, asociaciones vinculadas con la materia, autoridades municipales, autoridades, profesores y miembros de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de esta universidad, docentes, alumnos e invitados especiales de nuestro homenajeado. Señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Pedro Yancy Ferreira, señora decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Mariela Marquicio, señor vicedecano de la Facultad, arquitecto Guillermo Holguín, autoridades universitarias, profesores, colegas y amigos aquí presentes. Es muy grato para mí presentar al profesor Joaquín Sabaté Bell y lo hago en representación de muchos colegas que se unieron a esta propuesta transmitiendo sus palabras, tanto de esta casa de estudios como de otras de Argentina. Joaquín Sabaté Bell es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña y catedrático del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la misma universidad desde 1976. Director del programa de máster en proyectación urbanística y coordinador del doctorado en urbanismo, único programa de esta disciplina en España reconocido con mención de excelencia. De los talleres de posgrado Proyectar el Territorio y del programa ALFA de la Comunidad Europea de Gestión de Recursos Culturales como fundamento de planes de desarrollo local. Entre 2005 y 2013 ha sido director del Máster Europeo de Urbanismo, Estrategias y Diseño para Ciudades y Territorios en consorcio con 4 universidades europeas: Delft, Lovaina, Venecia y Cataluña. A lo largo de estos años ha contribuido a la elaboración de diferentes investigaciones relacionadas al campo de la urbanística, el ordenamiento territorial y el estudio de los paisajes culturales. Como menciona Alicia Novik, se formó en una época heroica de la Escuela de Barcelona, donde las ideas de proyecto urbano, espacio público y los métodos del morfologismo dieron lugar a importantes innovaciones en el campo del urbanismo. Solá Morales, Bohigas, las estrechas y continuas relaciones con académicos italianos y franceses ofrecieron condiciones de posibilidad para mirar de otro modo la ciudad y sus problemas. En ese marco auspicioso se desarrolló su doctorado sobre la calle sin nombre, un estudio en profundidad acerca de la normativa urbana que revisó diferentes experiencias europeas a la luz de los reglamentos catalanes. Pero Joaquín Sabaté Bell no es solo hijo de ese clima catalán, sino que es uno de los actores, pues contribuyó con su propio trabajo a consolidar la imagen de Barcelona, mediante el dictado de cursos de doctorado en más de 60 universidades españolas, europeas, americanas, asiáticas. Por su producción escrita, más de 200 conferencias y ponencias en seminarios y congresos internacionales y nacionales, que evidencian
su compromiso por difundir los resultados de la investigación en el campo del urbanismo. En 3 ocasiones fue distinguido con el Premio Nacional de Urbanismo de España, Investigación, Planeamiento y Rehabilitación. En 2007, Premio Urbanismo de Cataluña y en 2011, Premio Especial de Patrimonio de Cataluña. Ha formulado proyectos territoriales muy innovadores. Colegas y discípulos coinciden en señalar que tiene una increíble sensibilidad para comprender los espacios y los tiempos y una enorme capacidad para construir conocimiento colectivo, sumando personas y favoreciendo situaciones de intercambio. Su labor en la dirección de tesis, con muchos estudiantes en estas latitudes, muestra además esa conjunción entre curiosidad, generosidad y capacidad didáctica que le permite contribuir a cerrar trabajos e ir construyendo conocimiento nuevo, ayudando a otros. Sabe cultivar la amistad, pues es una persona afectiva. En esta oportunidad queremos destacar su labor como formador de un buen número de investigadores latinoamericanos, pero especialmente argentinos. Su amplia y cuidadosa dedicación lo ha llevado a dirigir investigaciones que contribuyen a poner en valor diversos territorios y ciudades en nuestro país. En nuestro medio, y apelando a la memoria de Noemí Goitía, fue profesor invitado por la FAUD a través del programa FOMEC para apoyo a la formación de posgrado y dejó huellas duraderas y valiosas. Invitó a docentes de la FAUD a dictar cursos en el Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Estimuló y abrió la posibilidad de que hicieran el doctorado en Barcelona y logró, a través del proyecto ALFA, pasantías de investigación en la misma universidad. Incorporó investigadores locales en grupos de investigación internacionales, financiados por la Unión Europea y el IAS y dirigidos por el propio Sabaté. Dictó cursos inolvidables por su riqueza en la maestría de desarrollo urbano en varias oportunidades. Hoy mantiene un fluido intercambio con la Universidad Nacional de Córdoba, transfiriendo conocimientos específicos sobre la temática del territorio y los paisajes culturales, a través de conferencias, publicaciones y actividades de formación. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales y más de 150 tesis de maestría, mostrando su compromiso con la formación de recursos humanos de más alto nivel. Muchos de ellos son hoy reconocidos profesores y investigadores en Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, México, y nos han transmitido su vocación por el estudio de la ciudad. Ha contribuido a conformar lazos entre universidades iberoamericanas dentro del campo de los estudios urbanos, del paisaje y del territorio, desarrollando desde 2007 el Seminario de Investigación en Urbanismo, que vincula académicos y profesionales en una red de investigadores a ambos lados del Atlántico. En sus actividades se reconocen 3 campos de atención permanente: las reglas de la forma urbana, el cometido de las ordenanzas y herramientas de composición en la definición de la arquitectura de la ciudad, la proyectación del territorio, criterios, instrumentos y métodos de intervención, y los recursos patrimoniales, culturales y naturales como fundamento del desarrollo local. Los principales aportes de su trabajo radican en la transferencia de conocimiento y de un modo de hacer investigación. Noemí Goitía señala que su concepto de configuración territorial incorpora aspectos antes no contemplados, como la mirada sensible. Propone como primer paso en la intervención sobre un territorio la lectura del mismo por capas, para identificar franjas o teselas diferentes y así descubrir su código genético. Y esa lectura supone a la vez interpretación y propuestas. Otorga a los arquitectos la capacidad de realizar aportes al urbanismo, destacando las particularidades del sitio y la identidad histórico-cultural de un lugar en los procesos de planeamiento. Señala que la incorporación de los recursos patrimoniales, históricos, culturales, naturales, geográficos, es el fundamento del desarrollo local y que los residentes son los principales recursos en la defensa de un territorio.
Insiste en que la gestión inteligente del patrimonio es la clave para el desarrollo, ya que atrae turismo, inversiones, genera actividades, trabajo y fundamentalmente refuerza la autoestima de una comunidad. En el ámbito profesional se destaca por articular los alcances de los estudios sobre las regiones, los paisajes culturales y el proyecto territorial en caminos absolutamente innovadores. Joaquín Sabaté defiende la idea de pensar el territorio como objeto de estudio y de acción, redescubriendo el rol del proyecto para iluminar nuevas problemáticas. Menciona, no hay territorios en crisis, hay sociedades sin proyecto. Nos alienta a dotar al territorio de una estructura de ordenación y normativa multiescalar frente a la zonificación biunívoca, de manera que pueda recibir las cambiantes y nuevas solicitaciones a las que está sometido, a incorporar al acervo urbanístico conceptos como la matriz ambiental, a formular escenarios diversos de planificación frente a la incertidumbre de nuestra época y a considerar a las redes de infraestructura no solo desde su lógica económica, funcional o ambiental, sino desde su contribución a la estructura urbanística de los asentamientos. Finalmente, en una articulación más que virtuosa entre saberes y metodologías de diferentes perspectivas disciplinarias, pero que se plasman en torno de sus lecturas y proyectos territoriales, sus trabajos logran aportar lo que no estaba antes, rescatando al mismo tiempo el armazón cultural del territorio. La forma del territorio como objeto de estudio y el reconocimiento de la identidad del mismo como fuente para encontrar alternativas de desarrollo ha llevado a una valoración de lugares y casos argentinos en el ámbito europeo, siempre desde la perspectiva de una construcción en diálogo. Gracias, querido profesor, por alentarnos a avanzar en esta disciplina, explorando los límites de otras disciplinas, por transmitirnos su pasión en la actividad docente en una actitud de verdadera amistad e inteligencia hacia colegas y estudiantes, por sus aportes innovadores en la investigación proyectual territorial, por su calidez humana y por su generosidad intelectual. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora arquitecta Cecilia Marengo esta presentación. A continuación, invitamos al señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba a realizar la entrega del diploma que acredita al doctor arquitecto Joaquín Sabaté Bell como doctor honoris causa de esta universidad. Además, se le hará entrega de una medalla recordatoria de este momento. Señor ex vicerrector, otros decanos, autoridades universitarias, representantes de colegios profesionales, sobre todo queridas profesoras y profesores, amigas y amigos. Muchísimas gracias de entrada por estar hoy aquí, acompañándome en un momento que, como se imaginan, es tremendamente entrañable para mí. Algunos viniendo desde muy lejos, desde Europa, pero también desde otros países latinoamericanos o otras ciudades de Argentina. Y también me alegra mucho ver al fondo a tantas doctoras y doctores jóvenes de Córdoba, o en camino de serlo, no jóvenes sino doctores, con los que he avanzado en esa experiencia única que es la elaboración de su tesis doctoral, que yo creo que es una de las más intensas y enriquecedoras que nos puede ofrecer hoy en día la universidad.
Quisiera empezar reconociendo mi emoción y mi inmensa gratitud por el reconocimiento de esta tan relevante casa de estudios, la DOCTA. Una de las universidades más antiguas e importantes de América y, como ustedes saben mucho mejor que yo, cuna del movimiento que hace un siglo recorre este continente con un aire fresco que defiende o impulsa la enseñanza laica, libre y gratuita, la autonomía universitaria, el cogobierno, los concursos públicos, el libre debate de ideas y sobre todo el servicio a la sociedad. Es decir, todo aquello que caracteriza hoy en día a la universidad moderna. Pero precisamente esto es lo que nos llevará aquí dentro de un mes y medio aproximadamente a celebrar la 10ª edición de nuestro Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, para reflexionar sobre la relación entre ciudad y universidad, entre ciudades universitarias y universidades ciudadanas, y sobre todo la contribución que desde la Universidad Nacional de Córdoba y tantas otras universidades latinoamericanas se hace a la construcción de nuestras ciudades. Precisamente la Universidad Nacional de Córdoba me acogió con enorme afecto hace ya 20 años, como dice el tango, no es nada. Con muchas profesoras y profesores, con doctoras y con maestros aquí presentes, he tenido la oportunidad de compartir y aprender y de avanzar conjuntamente en diferentes investigaciones. De hecho, Mónica Sánchez y Marilu Foglia fueron las responsables iniciales de que esté yo hoy aquí, porque fueron a Barcelona y me convencieron de venir a dictar un primer seminario, al cual siguieron otros muchos seminarios y otras muchas investigaciones, y Cecilia Marengo y Mónica Martínez son las responsables últimas también de que esté hoy en día con ustedes. De hecho, aún recuerdo cuando el año 98 tuve la magnífica oportunidad de visitar este colegio, y recuerdo con mucha precisión que entré en esta sala y me quedé impresionado y me quedé con muchas ganas de verla con más detenimiento, pero no tuve ocasión de hacerlo. Y recuerdo que pensé en aquel momento, qué lindo sería venir a escuchar un concierto o venir a escuchar una charla. Y miren ustedes, qué oportunidad. ¿Quién me lo iba a decir? Bien, de hecho he dedicado la mayor parte de mi vida a la universidad, a las universidades, a intentar aprender en cada asignatura de mis colegas, de mis estudiantes, y de hecho nunca podré retribuir a las universidades ni a ellos porque les he dado mucho menos de lo que ellos me han dado a mí. Yo creo que ejercer este oficio que tenemos los enseñantes es uno de los mayores privilegios que uno puede imaginarse. Y por eso yo quería hoy, sobre todo, agradecérselo a las amigas y amigos de Córdoba, con quienes compartimos seminarios o intercambiamos ideas, y muy especialmente a esta universidad donde tanto he recibido, y también a todas aquellas queridas compañeras y compañeros con quienes he compartido, y espero seguirlo haciendo muchos años, el apasionante viaje de su tesis doctoral. Me gustaría plantearles una breve reflexión basada precisamente en mi experiencia con ustedes de estos 20 años. De hecho, la universidad, y en especial los cursos de posgrado, son uno de los ámbitos más propicios para reflexionar conjuntamente sobre los retos fundamentales, en mi caso, que afrontan nuestras ciudades y territorios. Al menos así me lo he planteado siempre. Recuerdo aquellos primeros cursos y los temas que entonces me preocupaban, que nos preocupaban, y quizá me da una cierta idea de los grandes cambios que han sucedido en apenas 20 años. Recuerdo, por ejemplo, las primeras temáticas que planteamos sobre la buena forma de la ciudad y la posibilidad de diseñar y ordenar el territorio, y en esos cursos precisamente que se llamaban las reglas urbanas de la arquitectura o proyectar el territorio, que han estado después tan presentes en las tesis de Mónica Martínez, como es el caso que ahora les muestro, y en las que están redactando Omar París, Viviana Colautti o Román Caracciolo. Recuerdo también cómo a continuación nos preguntábamos cuáles eran las intervenciones estratégicas para transformar las ciudades,
en las claves de los proyectos urbanos, que se refleja precisamente en la tesis de Mariana Debat. O poco después, cuando nos preguntábamos sobre la importancia de valorar los recursos culturales para impulsar el desarrollo local en paisajes culturales, proyecto y territorio, que tiene tan claro eco en la tesis de Fernando Díaz. Pero bien, hoy cuando volvemos a preguntarnos cuáles serían esas cuestiones fundamentales, nos damos cuenta cómo han cambiado muchísimo, al menos mi percepción. Y hoy, si tuviera que decir cuáles eran y cuáles serían los cursos que convendría, o los seminarios que convendría abordar, me parece que habrían temas como, por ejemplo, el cambio climático, las implicaciones que puede tener, la explosión de la ciudad o la creciente aceleración de desigualdades en un mundo urbanizado. Pero sigo pensando que lo que hoy nos parece prioritario, quizás mañana ya no lo sea. Sin duda, afrontar el cambio climático constituye para los urbanistas, para los estudiosos, para los investigadores, un desafío fundamental y nos obliga a aprender a proyectar con riesgos y con oportunidades ambientales. Basta mirar a Holanda, como ayer nos recordaba João Pedro, para darnos cuenta como uno de los países que mayores esfuerzos ha dedicado siempre a proyectar su territorio y que durante muchos siglos ganó terreno al mar, decide en el año 2000 dejar de hacerlo y empezar a devolverle ese terreno que había bonificado. Aplica estrictas políticas ambientales y se lo devuelve procurando un delicado equilibrio. El segundo tema que me parece relevante, este que denominamos la explosión de la ciudad, porque esta frase describe muy sintéticamente la forma actual de su crecimiento. Hace 20 años seguramente nos preocupaba aquello que llamábamos peyorativamente el crecimiento en mancha de aceite y nos preocupaba la enorme intensidad en la construcción de nuestras ciudades. Yo creo que hoy lo añoramos, el crecimiento en contigüidad y el crecimiento con una cierta densidad, porque los nuevos crecimientos se están produciendo de manera muy dispersa a lo largo de carreteras o simplemente en cualquier parte del territorio. Y aunque tenga características diversas, como hemos visto en diferentes ciudades europeas, en los casos que hemos estudiado, quizás sean comunes también incluso aquí en Córdoba. Hoy en día, el incremento de los precios en las áreas centrales, el traslado del empleo, está centrifugando, expulsando viviendas a lugares cada vez más alejados y está fragmentando el territorio y suponiendo una pérdida de espacios de enorme interés. Están apareciendo nodos terciarios sobre las vías principales, están creciendo los movimientos multidireccionales, cuando antes casi siempre eran periferia-centro, centro-periferia, y se está dispersando sobre el territorio la población, las actividades y los servicios. Y un tercer tema, podrían ser muchos más, estamos viendo cómo aumentan los trasvases entre territorios cada vez más desiguales. Antes las ciudades eran lugares de encuentro, eran también ascensores sociales, pero hoy las desigualdades crecen dramáticamente en el mundo desarrollado, quizá más que en otras partes, y se está agravando en las ciudades la brecha entre clases. Cada uno de estos desafíos está tomando formas e intensidades diferentes en las distintas ciudades, pero no es la primera vez que esto sucede. Ha sucedido varias veces a lo largo de la historia. Hay una gran crisis también en el arranque del siglo XX. Y como en anteriores crisis urbanas, lo que nos está obligando en definitiva es a trabajar con escenarios donde lo único permanente es el cambio continuo. Y nos está obligando también, como responsables, a cuestionar continuamente los principios con los cuales operamos. Y lo que voy a intentar hacer es comentar algunos de estos principios, los que de alguna manera me gustaría aplicarme a mí mismo a partir de una experiencia ampliamente compartida en el campo de la investigación o en el campo académico o en el campo profesional. Una experiencia que arranca con el proyecto, o primero un análisis territorial de una comarca, luego el proyecto de una isla, el plan insular de mi propia isla, sigue con un parque agrario o un proyecto patrimonial a lo largo de 100 kilómetros de un río, o el tratamiento de una extensa fachada industrial, la recuperación de colonias textiles o los catálogos o planes de paisajes más recientemente. Todos ellos
lo que tienen es la característica de formularnos muchas preguntas. Tenemos muchísimas preguntas y no tantas respuestas. Y sobre todo nos están planteando nuevos y muy interesantes retos disciplinares. Ante ellos voy a exponer 10 principios que intento aplicarme o transmitir o compartir con mis compañeros. El primero es muy simple. Tenemos que renovar los modelos y las herramientas de intervención. Como comentaba ahora Cecilia Marengo, tenemos que trabajar de nuevas maneras para conocer el territorio, superponiendo capas de análisis, proyecto y regulación, cruzándolas continuamente, verificándolas con proyectos a diferentes escalas y en diferentes escenarios potenciales. Un segundo es que tenemos que buscar una nueva relación urbano-rural, con especial atención a la agricultura, a esa agricultura que aporta energía, que construye paisaje y que nos puede permitir construir territorios más resilientes. En los últimos 20 años también vengo trabajando en el Parque Agrario del Baix Llobregat, trabajando en proyectar la salvaguarda y la puesta en valor de los espacios agrarios. Y hemos aprendido que hablábamos al principio de producción y de paisaje y ahora estamos hablando de alimentos, porque estamos constatando que muchísimas empresas y las principales potencias mundiales están acaparando cada vez más tierras en todas partes del mundo, con lo cual nos lleva a empezar a pensar en cómo defender la soberanía alimentaria. Seguramente todos recordarán aquellas viejas proclamas que hemos escuchado en algún momento: somos de donde comemos, alimentos de proximidad, conocimiento de quién es cómo y dónde se producen. Y eso que era una especie de utopía se ha convertido, me parece, en una urgente necesidad. Y por eso están surgiendo consejos alimentarios, cartas alimentarias en muchísimas ciudades. Un tercer principio que intento aplicar es imprescindible analizar las aptitudes de cada pieza del territorio, dibujar una y otra vez sus características geológicas, morfológicas, hidrológicas, los cambios vinculados a su agricultura, silvicultura, minería o sus recursos culturales, los diferentes hábitats, pero también los riesgos con mayor incidencia territorial. ¿Y todo eso a base de qué? De ir superponiendo capas de lectura, de reconocimiento, de dibujo. Seguramente este principio se podría también explicar, como me dijo hace mucho tiempo un gran arquitecto al que yo admiraba y admiro, que cuando vio nuestros dibujos del plan de Tenerife, o cuando podría haber dicho viendo estos, nos dijo eso de calcando, calcando se va proyectando. Un cuarto criterio que también intentamos aplicar es la defensa de un sistema de espacios abiertos de escala territorial, que en definitiva relaciona entre sí parques urbanos, montañas, bosques, zonas agrícolas o de interés natural, a través de conectores ambientales, principalmente ríos y rieras. En definitiva, que aprendamos de esos saberes inmensos que tienen nuestros compañeros que vienen del campo del medio ambiente, del campo de la biología, y que nos esforcemos en traducirlos urbanísticamente. Un quinto principio, y ayer se debatía su importancia tremenda, es hemos de aprender a proyectar con los riesgos. Hemos de aprender a construir territorios más resilientes, aplicando aquello que vamos conociendo, estudiando del cambio climático. Holanda seguramente es el país pionero en esto. Holanda lo tiene como un eje básico en sus planes. Durante muchos siglos, ayer nos lo recordabas, levanta presas cada vez más importantes y decide, no hace tanto, cambiar de estrategia y trabajar con la defensa pasiva. Por ejemplo, que los diques dejen el paso controlado al agua. O también programa inundaciones para evitar que el agua acabe inundando las ciudades. Y lo hace con un lema muy bonito, que lo aplica muy inteligentemente: más espacio para el agua. La abundancia del agua o su escasez, la calidad del aire o del subsuelo, el ruido o la geología deben jugar un papel preponderante en el planeamiento. Un sexto de esos principios que intentamos aplicarnos es prestar más atención al transporte público. Extender los logros que en muchas ciudades latinoamericanas se han conseguido en el campo del transporte público a una escala territorial.
Yo creo que solo la pereza intelectual excusa acometer este reto, pues como nos recuerda Jorge Luis Borges, no hacerlo es peor que un pecado, es un error. Los planes deben recuperar el énfasis en el proyecto público de vivienda. En tantos lugares esto se afrontó así sin ninguna consideración con el contexto, o quizás peor, dejándolo en manos de los residentes, de los usuarios, con la autoconstrucción. Lo cierto es que muchos planes dedican mucha atención a lo singular, a lo espectacular, y no tanta al tejido fundamental de la ciudad, que es el tejido residencial. Por lo tanto, parece interesante que empiecen a incorporar mecanismos para obtener suelo, proyectos para que la vivienda social se convierta en parte del cometido de esos planes, como se planteó aquí, en una ambiciosa política de 100 áreas residenciales en la Cataluña de Pascual Maragall, o se está planteando con idéntica ambición en tantos otros lugares, por ejemplo en Sao Paulo, para integrar una treintena de barrios de favelas con el Plan Renova. En el siglo XIX, científicos sociales como Friedrich Engels y particularmente nuestro Ildefonso Cerdá, con su magna monografía estadística de la clase obrera, elaboraron una rica información, una cartografía social. Pero esta tradición se ha perdido en los últimos años y cuando crece precisamente esa brecha social, cuando la población se hace más urbana y más vulnerable, volver a cartografiar sus condiciones de vida me parece algo inexcusable. Y esto quizá debe ir unido a una atención creciente por las minorías más vulnerables, que no son las que tan acostumbrados estamos a ver, o no son solo, ¿verdad?, en las campañas de propaganda. Atención a las abejas, que estamos perdiendo una riqueza biológica importante. Me parece que eso es fundamental, la supervivencia de tantas especies en peligro de extinción, pero se atiende mucho menos a culturas realmente amenazadas. No muy lejos de aquí, al sur del Brasil o en Paraguay, la soja y la codicia urbana están acabando con más paisajes naturales y culturas que muchos ejércitos invasores. Es urgente rescatar y preservar patrimonio, tradiciones y culturas y trabajar también desde los planes para mejorar las condiciones de vida o la propia vida de los constructores de esos paisajes. Y existen muchas de esas minorías vulnerables, fundamentalmente en nuestras ciudades. Finalmente, el último de esos principios que intentamos aplicarnos es reforzar el vector cultural en los planes. Como muchos de ustedes conocen, propusimos hace más de 20 años estructurar los recursos patrimoniales a lo largo del río Llobregat y para ello identificamos varios ámbitos, varios episodios históricos y en cada uno de ellos planteamos un proyecto que seleccionaba recursos relacionados con el tema escogido, que explicaban la historia, que proyectaba itinerarios, accesos, señalaba hitos. ¿Para qué? Para impulsar el reconocimiento del valor de esos territorios y dignificar el esfuerzo de su población. De hecho, en esos tantos años transcurridos, se han podido impulsar 4 de estos parques patrimoniales, el del carbón, el de las colonias industriales, el de la acequia medieval y el parque agrario del Delta. Constituyen pequeños esfuerzos, constituyen los primeros frutos de un proceso de reactivación de una cuenca fluvial, no con recursos venidos de fuera, sino con aquellos propios, con los endógenos. Y nos parece un modelo económicamente más viable, ambientalmente más sostenible y atento a la identidad de cada territorio y socialmente más justo. En todos estos proyectos hemos visto que es fundamental diseñar una estructura narrativa clara. En Minas Gerais, por ejemplo, se consiguió que una gran empresa minera, una de las mayores empresas mineras del mundo, se comprometiera a partir de estas ideas a mejorar la calidad del territorio. En Tierra del Fuego, al sur del sur, en Chile, unos compañeros nuestros basaron su proyecto en apoyar las sucesivas culturas que contribuyeron a conformar este territorio. Y en la Sierra de Tramontana, en la isla de Mallorca, el esfuerzo pasó por diseñar itinerarios para mostrar los vestigios de diferentes huellas del trabajo sobre el territorio para atraer visitantes singulares que acaban apreciando y mucho estos paisajes. Acabo ya. Creo que debemos profundizar en ese tipo de metodologías basadas en la combinación de capas de interpretación y ordenación interrelacionadas, valorando escenarios diversos y estrategias para construir
ciudades más resilientes y sobre todo más justas, traduciendo urbanísticamente los requerimientos ambientales e imaginando proyectos territoriales basados en los recursos culturales. Estoy muy convencido de que las ciudades, nuestras ciudades, no son el problema, son la solución. Son quizá el invento más rico de la humanidad, pero debemos cuidarlas. Debemos desarrollar instrumentos de lectura, proyecto y regulación capaces de imaginar su transformación continua. Es nuestro deber, también es nuestra pasión y es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta hoy nuestra disciplina. Bien, no entretengo más, les agradezco su amable atención, agradezco a esta querida universidad que desde siempre sentí como mía, hoy más todavía, la distinción recibida y sobre todo el afecto de todos estos años. A los que hoy están, incluso, aunque desde lejos, y a todos los que me han acompañado en esta apasionante aventura universitaria. Muchísimas gracias.